Saludo para todas las familias que están conectadas a esta hora del día. Para nosotros siempre será muy importante su presencia y su participación. Saben que el proceso de recuperación, que el proceso de rehabilitación no lo podemos hacer solos desde Clínica Servid, sino que este es un trabajo mancomunado con todas las familias y hoy nos complace tenerlas nuevamente en este espacio tan importante que brinda nuestra Clínica Servid a través de nuestro director Ramón Eduardo Lopera, a quien damos pues el agradecimiento. Bueno, y por supuesto a nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Ana Milena Suárez Blanco. Ella es médica psiquiatra de Clínica Servid. Y doctora, venimos pues con una serie de sesiones donde venimos hablando sobre el consumo del alcohol, lo que ha significado, lo que significa. Hemos tenido varios contextos, invitados desde nuestra clínica, pero hoy usted nos va a contar acerca de los impactos que tiene el consumo del alcohol en la salud. Entonces, de manera que un tema muy especial el día de hoy. Nuevamente agradecerles a todas las familias por su presencia y doctora Ana Milena, qué bueno tenerla en este espacio y bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo creo que este tema, bueno, voy a intentar hacerlo o esta presentación hacerla un poquito resumida, porque en realidad todo lo que es alcohol, cualquier tipo de sustancia psicoactiva y en general la enfermedad mental es un tema de nunca acabar, ¿cierto? Entonces son temas muy, muy amplios, con muchas sintomatologías, que varía, pues de acuerdo también a la persona, puede que tengamos el mismo diagnóstico, el vecino y yo, pero presentaciones diferentes, ¿cierto? Entonces, debido a la complejidad, por decirlo así, eh, es un tema bastante extenso, pero vamos a intentar o voy a intentar hacerlo resumido y un poquito dinámico como para que no se me aburran. La idea efectivamente es aprender un poco sobre el impacto en la salud del alcohol y desmitificar un poquito o reevaluar esa creencia que había antes sobre, o que hay todavía sobre el alcohol, ¿cierto? Entonces, esa aceptación social a algo que nos hace tanto daño, ¿cierto? Como por ejemplo el alcohol, que es una sustancia psicoactiva legal, pero no deja de ser una sustancia psicoactiva. Entonces, voy a empezar con la presentación. Un momentico ya comparto la pantalla. Se ve la presentación, ¿cierto? Sí lo compartí bien. Sí, perfecto. Yo la estoy Sí, viendo. sí, se ve muy bien. Listo. Bueno, Bueno, muy bien. entonces empecemos por definir qué es el alcohol. A grandes como rasgos, el alcohol es una sustancia psicoactiva, como decía ahorita, legal, pero sigue siendo sustancia psicoactiva, o sea, que actúa en el sistema nervioso central en nuestro cerebro, alterando las funciones, ¿cierto? Bien sea atención, memoria, respuesta emocional, comportamiento. Tiene un falso efecto inicial excitatorio y después aparece su real efecto, que es un efecto depresor del sistema nervioso central. Entonces, los pacientes que han estado en consulta conmigo, a los que les estoy haciendo el seguimiento, yo siempre les digo, es que si no tienes depresión, el alcohol te la puede causar, ¿cierto? Independientemente como de la dosis. Entonces, el efecto real es un depresor del sistema nervioso central, no solamente en cuanto a la parte emocional de depresión, sino también apaga nuestros sentidos. Y ahorita más adelantico les explico el por qué. Este efecto excitatorio que se ve inicialmente, que como les decía es falso, ¿cierto? Es como una máscara, por decirlo así, del alcohol, es lo que también atrapa tanto como a las personas, ¿cierto? Entonces las personas tímidas, las personas ansiosas, las personas que tienen depresión, que tienen ansiedad, introvertidas, entonces al desinhibirse, ¿cierto? Que ese es el falso efecto, esa desinhibición que se presenta con el consumo del alcohol, creen que están felices, ¿cierto? O creen que pueden dominar el público, creen que pueden hablar, expresarse mejor, entablar conversaciones con personas del sexo opuesto o en grupos. Esta sustancia, el alcohol, atraviesa la barrera hematoencefálica en un 90%. Nosotros en nuestro cerebro tenemos como una capita que lo recubre,
¿sí? Y lo protege y no deja que pase todo, todo lo que ingerimos en nuestro organismo. Hay algunas sustancias que incluso nunca logran pasar al sistema nervioso central. Hay otras que pasan dependiendo pues como de los niveles que hayan en sangre. Pero entonces sí, estoy diciendo que el alcohol atraviesa esa barrera, esa protección que tenemos en el cerebro en un 90%. Eso es un efecto completamente directo, se puede considerar. El alcohol se ha usado ampliamente durante siglos en diferentes culturas. Ahí pongo qué peligro. ¿Por qué? Porque precisamente eso hace parte también de esas justificaciones sociales y de esos permisos para la ingesta del alcohol, ¿cierto? Y asociamos el alcohol con todo. Entonces, que una fiesta porque, no sé, porque alguien cumplió años, está presente el alcohol. Que una ceremonia religiosa, está presente el alcohol. Una graduación, está presente el alcohol. Un brindis porque algo no salió bien, está presente el alcohol, ¿cierto? Y pues efectivamente en ese tipo de situaciones o a nivel social, cuando se empezó a hacer ese constructo sobre el alcohol, no se tuvo en cuenta esas consecuencias de las que vamos a hablar más adelante. El alcohol causa entonces más de 200 enfermedades, como la cirrosis, cáncer, también estaba asociado a cáncer, enfermedades cardiovasculares, traumas, tanto intencionales como no intencionales, intencionales tipo agresión o no intencionales como los accidentes de tránsito, trastornos obviamente mentales y del comportamiento como el alcoholismo, ¿sí? O la dependencia a la sustancia. Y pues se ha demostrado con estudios tanto acá en Colombia como en otros países que la mayoría de las lesiones mortales, bien sea por accidentes o bien sea por agresiones, suelen ocurrir en jóvenes y bajo el contexto del consumo de alcohol. O sea, el alcohol ha estado presente en esas situaciones. Esta tablita que les traigo acá se llama el test de Cage y es una tablita o es un test que a rasgos generales o bastante amplios nos orienta sobre si hay un problema con el alcohol, no nos orienta sobre el tipo de problemas, ¿sí? Porque hay varios tipos de consumo de alcohol o de problemas con el consumo de alcohol que vamos a ver un poquito más adelante. Pero la traje y quiero que ustedes en casa, cada uno, empiecen como a responder sí y no a cada una de estas preguntas, sin necesidad de socializar ustedes mismos. O si de pronto están pensando en alguien, las personas que no ingieren alcohol, si están pensando en esa otra persona que les preocupa, entonces empiecen a preguntar ese tipo de cosas para saber si hay un problema real y si hay que consultar pues como con los profesionales en salud. Entonces, ¿alguna vez has sentido que debería reducir el consumo de alcohol? ¿Sí o no? ¿Se siente molesto cuando lo critican por beber o por la forma de beber? ¿Alguna vez se ha sentido culpable por beber? ¿Alguna vez ha tomado alcohol por la mañana temprano para arrancar el día o para curar la resaca o guayabo que llaman? Si contestaron sí, o sea, si la respuesta fue afirmativa, a dos o más respuestas, a dos o más preguntas, eso indica un problema con el consumo de alcohol. Esta tablita es una tablita que me llamó bastante la atención. Es un estudio que se hizo en Colombia sobre pues la encuesta nacional de salud mental del 2015. Había muchos datos no registrados, que son los que ustedes ven ahí con las letricas A, B. Entonces no se pudo como documentar. Pero vean que en los jóvenes de 12 a 17 años, ya se presentaba un consumo de riesgo del 2,8%. Las personas de 18 a 44 años, en hombres el 16% y en mujeres el 9%. Y en mayores de 45 años, el consumo de riesgo era del 10% en hombres y del 3,2% en mujeres. En otros estudios también hablan sobre la diferenciación entre o la prevalencia del consumo entre hombres y mujeres. Y en la juventud, o sea, en los menores de edad, no hay mucha diferencia de ese consumo entre hombres y mujeres, pero entre más edad se tenga, principalmente en los mayores de 45, sí hay una diferencia
significativa, y por ejemplo este estudio que fue el último en el 2015 en salud mental, lo representa ya, ¿cierto? Entonces vemos que la incidencia en varones es del 10 y en mujeres es del 3%. Bueno, entonces los tipos de consumo de alcohol, acá no vengo a hablarles de patologías como tal, o sea, de diagnósticos como tal. ¿Por qué? Porque los diagnósticos los hacen los profesionales en salud mental, ¿cierto? E incluso los médicos también están capacitados para hacer este tipo de diagnósticos y eso se hace a través de otros test y una entrevista específica para poder dar el diagnóstico. Entonces, estos tipos de consumo no son como tal diagnósticos, pero también nos orientan a saber cuándo es algo de riesgo, algo perjudicial o cuándo hay realmente una dependencia al alcohol. Un consumo de riesgo es un uso inadecuado y persistente del alcohol en el que se evidencia riesgo para presentar algún efecto adverso en la salud. El consumo perjudicial es cuando ya se presentan consecuencias o alguna afectación en la salud física o también en la salud mental. Y una dependencia al alcohol, ya hay unos fenómenos en la conducta, o sea, unas alteraciones en la conducta, en el comportamiento del individuo, unas alteraciones a nivel cognitivo y fisiológicas. Fisiológicas es todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, el funcionamiento de todos nuestros órganos, por los que el sujeto invierte mucho tiempo en las actividades relacionadas con el consumo. El trastorno por el consumo de alcohol es un trastorno crónico, y generalmente cuando hay algún tipo de problema, bien sea de riesgo perjudicial o en patrón de dependencia, el consumo es en cantidades superiores a lo esperado y durante largo tiempo, ¿cierto? Entonces ya las otras personas alrededor de ese paciente, de ese individuo que está consumiendo grandes cantidades de alcohol, empiezan a notarlo, son quienes empiezan primero a notar este tipo de consumo problemático. Causa un deterioro significativo en el funcionamiento global del individuo, o sea, a nivel social o a nivel laboral o a nivel personal familiar, y pues interfiere con la salud y el funcionamiento. Bueno, entonces eso era lo que yo les decía que les iba a explicar un poquito qué hace el efecto, qué hace el alcohol en nuestro cerebro. Intenté como simplificarlo. En nuestro cerebro, o sea, el cerebro es demasiado completo, hay varias áreas que se encargan de muchas cosas, o sea, básicamente nuestro control remoto está en el cerebro, de ahí se maneja absolutamente todo. Entonces tenemos unas áreas que vemos aquí, no sé si de pronto aparece el mouse señalando, y es los lóbulos cerebrales, está el parietal, el occipital, el temporal y el frontal, y cada uno ahí tiene sus acciones, ¿cierto? Entonces, vemos que, por ejemplo, en el frontal está el razonamiento, ¿cierto? El análisis de situaciones, el movimiento, emociones, la regulación emocional, la atención y parte del lenguaje. En la parte, por ejemplo, parietal está el tacto, el gusto, el olfato, la presión, la temperatura. En la temporal, la audición, la memoria, el aprendizaje. Entonces, todo se maneja de ahí, ¿cierto? En el tronco encefálico y en el cerebelo, que no son lóbulos cerebrales, pero también tienen función en el resto de nuestro organismo. Está el centro de la respiración, también está en el centro, por ejemplo, de las náuseas, de la presión arterial, etcétera. Entonces, todo nuestro cerebro tiene que ver con el resto de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y con nuestro funcionamiento. En ese cerebro, como tenemos tantas estructuras, necesitamos unas sustancias que son las que llevan la información de un lado a otro, que nos permiten prestar atención, que nos permiten seleccionar los estímulos, y esas sustancias se llaman neurotransmisores. Hay bastantes neurotransmisores, pero específicamente los que están asociados al consumo del licor son estos: la serotonina, que es una sustancia que nos ayuda a controlar las emociones, uno que se llama GABA, resumido, esa es la sigla, y esa sustancia GABA es como la que nos apaga el cerebro o el organismo, ¿cierto? Entonces nos genera tranquilidad, relajación, sueño, o sea, es un neurotransmisor inhibitorio, ¿cierto? Nos inhibe o nos apaga. La dopamina, que la dopamina es la que se encarga, por decirlo así, de la transmisión de ciertas sensaciones como las placenteras específicamente, y el glutamato, que es el que activa, ¿cierto? El excitador más abundante que hay en el cerebro, y regula también sistemas motores, sensitivos y cognitivos.
Entonces, teniendo en cuenta que hay estos neurotransmisores, que unos regulan las emociones, que unos apagan, por decirlo así, o nos desconcentran, nos adormecen y otros estimulan y otros se encargan del placer, tenemos que el alcohol en el sistema nervioso central, como tiene un paso directo, lo decíamos ahorita, el 90% atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces se va y estimula la serotonina, ¿cierto? O sea, genera algo de bienestar, disminuye la irritabilidad o la tristeza en las personas y ahí es cuando aparece lo que yo les decía ahorita como un efecto inicial, un falso efecto excitatorio, ¿cierto? Entonces produce relajación, desinhibición, o sea, llega a esa parte frontal que tiene que ver también con nuestros comportamientos y nos desinhibe. A medida que aumentan estos niveles de alcohol, tanto en nuestra sangre como en el cerebro, entonces lo que se hace es que se refuerza ese neurotransmisor que apaga. Entonces por eso pasamos después a una fase en donde hay un adormecimiento, en donde se nos alteran los sentidos, en donde reaccionamos lento. Si nos tiran una pelota a la cara, seguramente no la pegan, que si cogemos el carro nos accidentamos. También eh, empieza el efecto o la estimulación, por ejemplo, de la dopamina, que es ese neurotransmisor que está relacionado con el placer. Entonces, con la ingesta del alcohol o de cualquier sustancia psicoactiva, se acumula bastante la dopamina y actúa en unas sustancias específicas que es el sistema de recompensa o de placer, ¿sí? Y esto genera satisfacción, genera placer efectivamente y motiva a la persona. Todo esto es de forma inconsciente, o sea, nosotros no nos damos cuenta que eso está sucediendo en nuestro cerebro, motiva a la persona a repetir dicha acción. Entonces, por eso, a pesar de que ya se pasó esa primera fase de excitación y desinhibición o de felicidad y se empieza a sentir el adormecimiento, muchas personas no logran parar, ¿cierto? Y siguen bebiendo y siguen bebiendo y siguen bebiendo hasta que ya llegan como a un estado de intoxicación grave. Efectos ya hablando como de lo que es visible. Entonces el alcohol produce amnesias, hay algo que se llaman amnesias lacunares, que es cuando las personas dicen borré cassette, ¿cierto? O sea, me enlaguné o borré cassette. Entonces la amnesia es la pérdida de la conciencia y de los recuerdos durante un periodo determinado. El alcohol disminuye el autocontrol, entonces algo que uno en sano juicio, por decirlo así, dice, no, yo nunca haría eso, yo nunca iría a golpear a fulanito o a fulanita. Pues como estoy completamente desinhibido, porque nuestra parte frontal del cerebro, que es la que nos contiene, está dormida, por decirlo así, o sea, no hacemos ese filtro o esa contención, pues voy y lo hago, ¿cierto? Entonces disminuye el autocontrol, hay pérdida de las funciones motoras, como por ejemplo el equilibrio, afecta la capacidad de la concentración, produce una pérdida progresiva de la memoria cuando es de consumo crónico, y pues el alcohol daña las células cerebrales, o sea, mata neuronas por decirlo así, ¿cierto? La única forma de no tener estos efectos o de tener, sí, de no tener ningún tipo de impacto en nuestra salud es no beber alcohol. Hago claridad como en esto, o énfasis en esto, porque hace unos años, incluso uno todavía lo escucha por ahí, decían como no, una copita de vino, un traguito, una cervecita, al año no hace daño, e incluso la recomendaban. Antes los médicos decían, no, un trago de whisky, pues sí, claro, tómeselo, ¿cierto? Pero no se tenía en cuenta todas estas consecuencias negativas, ¿sí? ¿Y a quién se le estaba diciendo eso? Y si a esa persona se le estimulaba el centro del placer y no podía parar, ¿cierto? Y eso son cosas en realidad impredecibles, ¿cierto? Yo no sé a quién se va a poder parar, quién no va a poder parar. E independientemente de si puede parar o no, estos efectos que vimos ahorita en las amnesias lacunares, las intoxicaciones y las enfermedades que vamos a ver más adelante, le pasan a cualquiera, ¿cierto? Tenga o no el autocontrol o tenga o no la falsa creencia de yo lo controlo. Bueno, con el uso crónico de alcohol, entonces lo que sucede es que ese neurotransmisor que se apaga, por decirlo así, que nos apaga, perdón, que se llama GABA, empieza a estimularse, ¿cierto? Porque el alcohol actúa directamente sobre ese GABA. Entonces hay, por decirlo así, un exceso de ese neurotransmisor. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Como el cerebro mismo también se regula, dice, no,
yo no puedo estar tan apagado, ¿sí? Entonces voy a disminuir los lugares en donde actúa ese neurotransmisor. Entonces, si tenía 100 sillas, por decirlo así, para que se sentara el GABA en el cerebro, entonces ya voy a anular 50, ¿cierto? Y más bien voy a fortalecer ese otro neurotransmisor que me mantiene activo, que me ayuda a reaccionar, a prevenir riesgos, a evaluar riesgos, a prevenir situaciones riesgosas para mi integridad, que es el glutamato. Entonces, si tenía antes 50 sillas para el glutamato, que es el activador o el excitatorio, le voy a dar 100 mejor, ¿cierto? Porque es que estoy muy dormido, no puedo estar así. Entonces, se baja la posibilidad de que actúe el GABA y se aumenta la posibilidad de que actúe el excitatorio como un efecto de compensación. Entonces, por eso es que la persona cada vez necesita más licor para poder obtener el mismo efecto. Entonces, si antes un individuo se embriagaba con 5 cervezas, pero se tomó 5 cervezas durante un periodo determinado, y el cerebro yo dijo, no señor, voy a hacer esa regulación y voy a poner orden, entonces ya no va a necesitar 5 cervezas para sentir esa sedación, sino 10, ¿cierto? Entonces, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que cuando se está constantemente expuesto a este tipo de consumo, se hace esa regulación que le acabo de explicar y el individuo llega y hace como un clic o un despertar y dice, no, venga, yo estoy tomando demasiado. ¿Sí? O alguien en la familia dice, vea, no tome tanto, o no puedo tomar porque tengo mañana una entrevista de trabajo, y disminuye de forma abrupta o suspende abruptamente ese consumo de alcohol, ya habiendo creado esa dependencia, ¿sí? O esa adicción, entonces ya no va a haber ningún tipo de efecto inhibitorio. Ya el GABA no va a tener ningún tipo de estimulación con ese licor y va a quedar ese glutamato haciendo así, disparando como loco y demasiado acelerado y demasiado excitado. Y ahí es cuando aparecen los síntomas que llamamos síndrome de abstinencia, que tienen una gama amplia, va de leve a grave, incluso puede llevar hasta la muerte. ¿Mm? Entonces, esa es la explicación tanto de la dependencia o la adicción como de los síntomas de abstinencia. Entonces tenemos ya que puede haber una enfermedad, se puede causar una enfermedad por el consumo de alcohol, consumo crónico y generalmente cada vez en niveles o en cantidades crecientes, que se llama trastorno mental y de comportamiento por el consumo de alcohol, que puede ser dependencia, que es lo que la gente llama alcoholismo, o puede ser uso nocivo, o puede ser abuso. Esta dependencia al alcohol, entonces, se caracteriza por esa tolerancia que yo les explicaba, o sea, esa necesidad de ingerir o consumir cada vez más X sustancia para poder tener el mismo efecto, y se caracteriza también por la dependencia, que la dependencia es una necesidad imperiosa de consumir. O sea, ya después, cuando el cuerpo está el cerebro está tan acostumbrado y el cuerpo también, y ya hizo todas esas modificaciones, ya se los va a exigir, por decirlo así, les va a exigir la sustancia. Bueno, estas son las fases de la ingesta de alcohol, entonces estamos en verdecito, que es una persona con un estado basal, ¿cierto? O sea, sobria, pasa a un estado falso, por decirlo así, o a esa mascarita, que es como esa felicidad o desinhibición. Luego pasa a una especie de adormecimiento, atontamiento, o se siente embotado, o lo que la gente llama pasmado. Puede aparecer ya esa irritabilidad porque ya no está el efecto chévere, por decirlo así, de la estimulación de la serotonina. Luego cada vez más somnoliento, ya luego aparece como el periodo de intoxicación como tal, que es cuando empiezan a vomitar, hiperventilan, se les pueden torcer las manitos por el vómito, o les da, por ejemplo, a algunos también les da diarrea. Y el riesgo de esto es que, pues, una broncoaspiración, o sea, al vomitar se pierden todos esos reflejos porque el cerebro está dormido, ¿cierto? Entonces se pierde ese reflejo de que si yo vomito, una parte de mis vías respiratorias se cierra para que no pase por ahí líquido. Entonces pasa el líquido y se inflaman los pulmones o pues hay personas que también se ha registrado muerte por la broncoaspiración o pueden llegar al coma con la intoxicación fuerte. Y ya después, las personas que sobreviven a los periodos de intoxicación o los consumidores habituales pasan a la última fase, que es la resaca, guayabo o síndrome de abstinencia, de acuerdo pues como a cada caso. Bueno, acá
Les traigo esta tablita como también para hablar un poquito sobre los síntomas. El grado de intoxicación, esta es una descripción que hay en las guías del Ministerio de Salud sobre la atención al alcoholismo. No interesa tanto esos porcentajes que están hacia el lado izquierdo, porque esos son con mediciones en sangre, pero sí los síntomas, ¿cierto? Entonces vamos a decir que de 0,05 a 0,1 en realidad es como con poquito licor, por decirlo así, y se presenta relajación, puede haber euforia, sedación, y debido a la desinhibición que se produce, por eso puede creerse que es estimulante. Cuando se ingiere un poquito más, entonces ya se empieza a observar esa alteración en la coordinación, entonces uno ve a las personas por ahí jugando, que haga el 4, que haga el 8 con la cola, que haga no sé qué, ¿cierto? Porque evidentemente ya hay una alteración en esas áreas como la coordinación. El juicio ya ahí en ese punto está afectado, se retardan las reacciones ante los estímulos, o sea, hay una alteración a nivel visual, entonces ya no calculo bien lo que es la profundidad, también se altera la parte auditiva, el lenguaje es confuso, pueden aparecer ya ciertos comportamientos que anteriormente en una diapositiva anterior veíamos como irritabilidad, entonces los necios o los escandalosos, no, está gritando mucho, los vecinos ya empezaron a poner problemas, o se puede también entrar en una fase melancólica como tal, o sea, empeora, por decirlo así, la depresión. Después, entonces, ya cuando aumenta un poco más esta concentración de alcohol en nuestra sangre, se puede ver la persona seriamente sedada, no percibirá lo que ocurre, entonces son las personas que vemos dormidos en las mesas de cualquier lugar o en la calle, en las bancas de la calle, en los parques, no percibirá entonces lo que ocurre a su alrededor, no puede mantenerse en pie, entonces esas personas por ahí tambaleándose y cayéndose, intentando llegar o desplazarse para otro lado, y pues obviamente tampoco permanecen en estado de alerta. Ya en un estado de intoxicación grave, que sería de 0,4 a 0,6, ya hay riesgo de entrar en coma, obviamente también riesgo de muerte. ¿Qué pasa con el alcohol? Otra de las cosas que pasa con el alcohol y que también es uno de los motivos por los cuales es bastante tóxico para nuestro organismo, es que casi todo el alcohol que ingerimos se asimila, se metaboliza y hace efecto en nuestro organismo y se queda en nuestro organismo por un periodo de tiempo. Y solo entre el 5 y el 10% de eso que ingerimos es eliminado, ¿cierto? De resto quedan todas esas sustancias de su metabolismo, principalmente uno que se llama acetaldehído, haciendo daño en nuestro organismo. De 5 al 10% solamente, entonces, de esas sustancias tóxicas se eliminan por la respiración, la orina o por el sudor. Bueno, los factores de riesgo para uno desarrollar un trastorno mental y el comportamiento por consumo de alcohol son muy, muy amplios. Están los antecedentes personales de enfermedad mental, entonces, como les mencionaba inicialmente, la depresión, la ansiedad, son estados que pues no, obviamente no son chéveres de sentir, o por ejemplo las personas con trastorno bipolar o con esquizofrenia, entonces tienden a refugiarse en cualquier tipo de sustancia psicoactiva. Generalmente depresivos y ansiosos tienden a recurrir más al alcohol. Entonces, tener una enfermedad mental o un diagnóstico previo de enfermedad mental es un factor de riesgo. El antecedente personal de uso de otras sustancias psicoactivas, un conflicto en la parte familiar, los modelos de crianza, los ejemplos, el entorno en el que se cría el individuo, las experiencias emocionalmente perturbadoras, traumas, abusos, y enfermedades crónicas no psiquiátricas. Entonces, personas con enfermedad renal o, por ejemplo, personas con cáncer o personas que les acaban de dar un diagnóstico de una enfermedad crónica que puede ser tratable pero no curable, entonces también es de riesgo para refugiarse o para tener un trastorno por consumo de alcohol. Iniciar el consumo de alcohol a edad temprana, principalmente quienes inician a los 15 años o menores, tienen más de 3 veces, tienen mayor riesgo, 3 veces más probabilidad que los que iniciaron hacia los 21 o más adelante.
Hasta el 60% es heredable, entonces las personas que tienen madres o padres con alcoholismo tienen un 60% más de riesgo de generar un trastorno por consumo de sustancias. Sin embargo, este riesgo también es modificable por los otros factores ambientales que les mencioné en la diapositiva anterior. La cantidad, la frecuencia, la rapidez con la que se consume el licor también impactan en este riesgo. Otras cosas como la cultura, entonces sabemos que hay culturas, en Colombia es una de esas culturas, pero también en otros países en donde el consumo de licor es habitual, en donde un almuerzo, entonces con un licor, acá en Colombia un asado con algún licor. Entonces la cultura también influye bastante. La disponibilidad del alcohol, entonces que sea como en Colombia, que sea legal y que sea barato, ¿cierto? Cuanto más vulnerable es el individuo y más factores de riesgo tenga, mayor probabilidad de generar este trastorno por consumo de alcohol tiene la persona. Bueno, el impacto en la salud. Entonces, ahorita yo les decía que antes recomendaban que un traguito de tal cosa, que un traguito de tal otra, que eso ayuda, que el sueño, que la memoria, que disminuye la presión arterial. Bueno, esos eran en realidad falsas creencias porque ya se ha demostrado que es más el daño que se produce con el consumo de licor en cualquier grado que el beneficio. Entonces, no existe un nivel seguro de consumo de alcohol. No consumir es lo único que evita los efectos perjudiciales. El consumo de riesgo, el consumo perjudicial, excesivo episódico, la dependencia del alcohol son considerados hoy en día grandes problemas de salud pública. Miren que ahí no solamente hablamos de la dependencia. Bueno, entonces en cuanto a los efectos del alcohol en la salud, las personas que ingieren alcohol tienen un riesgo de depresión entre 2 y 3 veces mayor si hay dependencia del alcohol y es bidireccional, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía ahorita, si no tienen depresión, el alcohol se las causa, ¿cierto? O, pues, la enfermedad mental o la depresión o la ansiedad también puede precipitar o es un factor de riesgo para desarrollar un alcoholismo. Hay una asociación entre la depresión y demás y otros trastornos del ánimo, como por ejemplo la ansiedad con el consumo problemático de alcohol. El consumo de alcohol causa la muerte de 3.3 millones de personas cada año, o sea, el 6% de la totalidad de la población mundial ha fallecido por situaciones relacionadas con el consumo de licor. Los pacientes con antecedentes de ansiedad tienen hasta 12% mayor riesgo de tener un trastorno por consumo de alcohol. Los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia y consumo de, incluso esos de cualquier tipo de sustancia, no solamente de alcohol, se ha evidenciado en esta población que tienen peor pronóstico y la enfermedad de base empeora, ¿cierto? Los síntomas son más fuertes y más difíciles de manejar. El alcohol también es responsable del 50% de los pacientes que son diagnosticados con una cirrosis hepática y empeora el trastorno del sueño. Entonces, en lo que yo les decía ahorita, antes decían que para el sueño, tómese, creo que era brandy, yo no me acuerdo qué decían, tómese un traguito de brandy que para dormir mejor. Pero resulta que el alcohol daña la estructura del sueño, o sea que empeora. Las personas que tienen ya un diagnóstico de insomnio les empeora el insomnio o quienes no lo tienen, pues les da insomnio. La adolescencia del alcohol, entonces en la adolescencia es un periodo especial de riesgo para el inicio del consumo de alcohol, como se los decía ahorita, 15 años o menores de 15 años que inician con el consumo de licor tienen mayor riesgo, tanto de una dependencia al alcohol, un alcoholismo en su edad adulta, como de otras enfermedades. Entonces, este periodo es de riesgo, en la adolescencia hay mayor riesgo porque hay una asociación que también parte de base cultural entre el ocio y el alcohol, ¿cierto? Entonces, no, que quiero divertirme con los amigos, no, que es parche, cualquier cosa, entonces lo asocian es al alcohol. Hay una baja percepción del riesgo, entonces los adolescentes por naturaleza son impulsivos y recordamos cuando estábamos en ese periodo, se miden pocos riesgos y eso es un aprendizaje que uno va adquiriendo tanto por el acompañamiento en casa como pues por la madurez que se va adquiriendo. Las decisiones son condicionadas por los pares, entonces para pertenecer a un grupo social, si todos están ingiriendo alcohol o consumiendo cualquier sustancia, entonces la tendencia es que de otro individuo, también adolescente,
lo haga. No se ha alcanzado la plena madurez biológica y fisiológica, entonces por ende el consumo es más nocivo. Si tenemos un órgano o cualquier tejido en nuestro organismo que no se ha terminado de desarrollar o de madurar y le adicionamos o lo exponemos a una sustancia tóxica, pues se va a dañar más fácilmente. El alcohol en esta población afecta la plasticidad sináptica. Hay un daño, muerte de las células mayor, por ejemplo, que en los adultos. Se asocia con alteraciones a corto y largo plazo de procesos cognitivos, como por ejemplo atención, memoria y aprendizaje. Obviamente, este tipo de situaciones o de compromisos altera el rendimiento escolar, abre la puerta para otras drogas. Entonces, la, el alcohol es la puerta de entrada para cualquier otro tipo de sustancias psicoactivas. Y como les decía ahorita, hay un aumento de riesgo en presentar un alcoholismo en la adultez. Embarazo y consumo de alcohol también es otra población que hay un riesgo grande porque no sería solamente al individuo, sino también al feto o al bebé que está por nacer. Entonces se ha asociado el consumo de licor durante el embarazo con este tipo de enfermedades, uno que se llama síndrome alcohólico fetal, que pueden haber pues malformaciones o anormalidades físicas, ¿cierto? Faciales, problemas de crecimiento, en el sistema nervioso central también, pueden tener problemas de aprendizaje los niños que son producto de madres alcohólicas o son nacidos de madres alcohólicas y que ingieren licor durante el embarazo. También se les puede ver afectada la memoria, la atención, la comunicación, la visión y la audición. Entonces, todo lo que les explicaba yo antes de esas áreas del cerebro, entonces, si durante el embarazo se ingiere licor, se pueden afectar todas esas mismas áreas, pero pues en el bebé y en la mamá también. Pueden haber trastornos del neurodesarrollo, como discapacidades intelectuales, problemas de la conducta, problemas de aprendizaje, defectos de nacimiento, entonces no solamente los faciales o los externos o los visibles, sino también pueden haber malformaciones a nivel del corazón, de riñón, huesos. Hay trastornos neuroconductuales, entonces los niños pueden tener problemas para planificar, ejecutar tareas, pueden olvidar la información que ya han aprendido, los problemas de conducta y del ánimo, como por ejemplo una irritabilidad o rabietas, son niños que son difíciles pues como de guiar en este proceso de crianza, dificultad para dirigir la atención a una tarea específica y problemas con la vida cotidiana, como por ejemplo dificultades para bañarse, para vestirse, para tener rutinas e incluso hasta en la interacción con otros niños. En general, ya no hablando por poblaciones específicas, sino en general, las consecuencias en cuanto a, pues en la salud con el consumo de licor, les traigo como este resumencito, son en realidad infinitas la cantidad de consecuencias que pueden haber, pero les traje las más grandes. Entonces, como yo les decía, puede causar más de 200 problemas en la salud. Entonces, por ejemplo, vemos que en el corazón o a nivel cardiovascular, hay alteraciones en nuestro corazón, que es el que se encarga de bombear la sangre, entonces lo que hace es como que disminuir esa fuerza con la que se bombea, o sea, puede fallar, ¿cierto? Y sabemos que si no se bombea bien la sangrecita del corazón hacia el resto del cuerpo, pues van a sufrir otros órganos. Puede haber algo que se llama hipertensión arterial o puede también haber dislipidemias, que es el aumento de colesterol, triglicéridos. En la parte gastrointestinal, gastritis, reflujo, varices esofágicas, entonces vea que en cardiovascular veíamos ese tema de la hipertensión, entonces hay una alteración en la circulación en general, entonces esas mismas varices que nos pueden dar en las piernas, pues no de ese tamaño, pero sí similares, porque son consecuencia de una mala circulación, también pueden dar en el esófago. A nivel del hígado, entonces puede haber hígado graso, ahí no es graco, perdón, es graso, y la cirrosis alcohólica, o sea, el el hígado se daña completamente, deja de funcionar en la cirrosis alcohólica. A nivel cerebral, entonces hay mayor riesgo de hemorragias subaracnoideas, eso es lo que llaman derrames cerebrales, y otras enfermedades como Wernicke-Korsakoff, que son enfermedades que se producen por el déficit de vitamina B1, que es la tiamina, principalmente esa vitamina, y alteran la concentración, la memoria, entonces son como, por decirlo así, como una especie de demencias, ¿cierto? Alteran como esas funciones mentales
del individuo, y también hay otras enfermedades, como por ejemplo la maquiafaba, que altera la parte motora, ¿cierto? Entonces tienen alteración también no solo en el sistema nervioso central, sino también periférico, por eso hay temblor, por eso hay dificultades también para caminar o en la marcha. Y pues también hay algo que es una de los síndromes de abstinencia más graves, que se llama delirium tremens. El delirium tremens es lo que yo les he explicado ahorita del síndrome de abstinencia, pero la parte más grave, con alucinaciones, o sea, las personas empiezan a ver cosas que realmente no hay o a escuchar cosas que realmente no hay, entonces son personas que se ven por ahí como cogiendo cositas, muy incoherentes, pierden como esa conexión con el medio, están como en otro mundo, por decirlo así, y pueden convulsionar. Porque pueden convulsionar estas personas y obviamente morir si entran en un estado convulsivo continuo, en un estatus convulsivo. Es porque les explicaba que al suspender el consumo, entonces ya no está ese que nos apaga y está ese glutamato así, ¿cierto? Disparando, 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 entonces por eso es que se puede entrar en estados convulsivos. A nivel emocional, entonces puede haber irritabilidad, depresión, ansiedad, alteración del sueño. En la parte social y familiar, unas francas dificultades en la convivencia por el riesgo de violencia, como también les expliqué ahora. Ausencia laboral, entonces son personas que fácilmente pierden su trabajo, o académica, el bajo rendimiento. Aislamiento, y aumenta pues como el riesgo de accidentes de tránsito, cualquier tipo de accidentes como caídas, por ejemplo, de la propia altura. Y también cáncer, se ha asociado con algunos tipos de cáncer en hígado, en laringe, en mama, o sea, en seno, en estómago y colon. Bueno, entonces síndrome de abstinencia, que era lo que les decía ahorita, que la parte más grave se llama delirium tremens. El síndrome de abstinencia es una expresión clínica de la interrupción brusca o disminución de la ingestión de alcohol en aquellos pacientes que han desarrollado tolerancia y dependencia, que ya se los expliqué. Porque el GABA entonces ya no tiene un estímulo y queda el glutamato haciendo demasiado efecto o hiperexcitante. Puede ir de leve a grave, puede presentar temblor en manos, ansiedad o desespero, insomnio, visiones, que les explicaba que eso se llama el delirium tremens, y puede ir hasta la agitación, una franca agitación o violencia del paciente, crisis convulsivas, coma y muerte. Generalmente empieza entre 6 y 24 horas después de la suspensión o la reducción súbita o marcada del consumo. Y la forma más grave, que es el delirium tremens, puede aparecer hasta después de las 72 horas de la deprivación del consumo, de la disminución. Entonces, lo que explicaba, hay desorientación, agitación, alucinaciones. Y la mortalidad es del 5 al 15%, y generalmente es por complicaciones en todos los órganos, metabólicas y cardiovasculares o infecciosas. Personalidad y consumo. Este es otro temita bastante amplio y se los quise resumir, porque en consumo no solamente de alcohol hay unas características de personalidad. Todos tenemos una personalidad, ¿cierto? Pero entonces cuando hay consumo hay unos rasgos que no nos ayudan mucho, que se pueden empeorar. El trastorno, que es diferente a tener una personalidad, el trastorno de la personalidad es altamente frecuente en las personas consumidoras o con dependencia a alguna sustancia, y pues dependencia al alcohol no se escapa de eso. Son personas con conductas inflexibles, no adaptativas, o sea, eso no les permite funcionar bien a nivel social, que generalmente pueden tener periodos de estabilidad, pero que reflejan alteraciones globales, más que todo, vuelvo y digo, en la interacción con el otro. Pueden estar presentes los trastornos de la personalidad en las personas con alcoholismo entre el 20 y el 40% de los individuos. Por tiempo voy a saltarme esto. En la personalidad del consumo, estas son algunas características. Entonces, el tipo de consumo, a veces lo clasifican en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 son personas que el alcoholismo fue de aparición tardía, o sea, que fue en adultos y que rara vez beben de forma espontánea, no muestran conductas agresivas al beber, son individuos dependientes, o sea, la dependencia emocional es marcada en ellos, experimentan miedos, o sea, tienden a ser ansiosos y culpa, se castigan bastante, usan el alcohol para aliviar un poquito ese sufrimiento o como evitación al problema.
Y los de tipo 2 entonces, cuando empiezan el consumo a edad temprana o el alcoholismo inicia a edad temprana, tienden a consumir alcohol de forma continua. Generalmente presentan conductas agresivas cuando beben y es como una especie de refuerzo, ¿cierto? O autoestimulación o gratificación. Este tipo de consumo es y de consumo y de personalidad es de patrón heredable y generalmente se presenta más en hombres. Hay factores ambientales que afectan también o se asocian con el tipo más frecuente de consumo de alcohol. Las hijas madres, esto fue otro dato que me llamó la atención, las hijas de madres alcohólicas son más susceptibles de tener alcoholismo así no haya un padre alcohólico. Y el nivel de actividad elevada, la emocionalidad alta, las personas ansiosas eh, son características que pueden llevar más fácil a un trastorno como el alcoholismo. En esta parte, entonces, las personas con problemas de consumo de alcohol tienen ciertas características, aparte de las que ya mencioné, tienden a centrarse más en aspectos placenteros, son bastante inmediatistas, una gratificación en la bebida, ignoran las consecuencias negativas, o sea, hay impulsividad, usan su energía mental para bloquear los pensamientos indeseados relacionados con el consumo, por ejemplo, cuando ya hay una adicción y hay una indicación inconsciente o el cerebro, como les decía yo, les pide la sustancia, pero entonces esa energía mental que gastan en no puedo tomar, pues los lleva también a mayor riesgo de volver a tener el consumo. Pueden ser irritables, inquietos, depresivos y principalmente después de la suspensión del licor. Y esta respuesta emocional puede durar entre 4 y 6 meses después de la suspensión. E incluso se pueden presentar dificultades para pensar, dormir o esas alteraciones emocionales hasta un año después de la abstinencia, de la suspensión del consumo. También nerviosismo, inestabilidad emocional, que como les decía ahorita, pueden precipitar nuevos consumos. En el postratamiento, entonces, como ya se han identificado estas características de la personalidad, se hace énfasis no solamente en una parte farmacológica, sino también en el manejo de las emociones. El entorno social y familiar del paciente es fundamental en la recuperación, pero yo ahí pongo en rojo, y la familia que siente, ¿cierto? Porque estar permanentemente apoyando, acompañando este tipo de reacciones emocionales no es fácil. ¿Ahí qué sucede? Que esta explicación y cuando se logra también en la terapia individual hacer el clic o el reconocimiento de estas situaciones en nuestra personalidad, en la personalidad de los alcohólicos, no es para decir, tienen que entenderme porque eso hace parte de la enfermedad y me aguantan, sino para decir, listo, está esa condición y cómo podemos hacer o cómo puedo hacer para empezar a regular esas emociones que, como lo he dicho en varias ocasiones en la presentación, no tengo autocontrol o no están reguladas. Eh, bueno, yo creo que de esto ya hablamos como también. Bueno, tienden a ser individualistas, mayor ansiedad anticipatoria, se preocupan mucho más y menos control de la conducta y son menos cooperativos en cuanto al trabajo en equipo o generalmente tienden a proyectar la responsabilidad en otros. Esto es un poema que es de un mexicano, se llama ¿Por qué no tomo más? Los invito a que lo busquen en internet porque es bastante impactante, ¿cierto? Cuando a un ser humano le tocan las personas que más quieren, como por ejemplo los hijos, pues yo creo que hacen reaccionar un poquito más. Entonces los invito a que lo busquen en internet. Y en cuanto al tratamiento del alcoholismo, entonces el enfoque es interdisciplinario, o sea, hay varias áreas, como en psicología, la terapia que más ha mostrado eficacia es la cognitivo-conductual, psiquiatría, que también se enfoca en la parte psicoterapéutica y farmacológica, hay algunos casos que requieren manejo farmacológico, trabajo social y terapia ocupacional, porque como les expliqué antes, todas esas áreas están afectadas. La red de apoyo es fundamental, pero también hay que saber poner límites, porque les decía, no es justificarlo y decir, o justificarse y decir, sí, yo soy así por la enfermedad, sino, sí, lo reconozco, estoy teniendo estos comportamientos, pero ¿cómo puedo hacer para cambiarlos? El uso de medicamentos es según la necesidad o cada caso. Grupos de apoyo, terapias de grupo, grupos de apoyo como por ejemplo Alcohólicos Anónimos, terapias de grupo,
Enfoques de rehabilitación basada en comunidad, que es diferente a las comunidades terapéuticas, sino esa rehabilitación en un entorno, en un medio externo, en donde vamos y miramos cómo está funcionando el paciente en la casa, cómo está funcionando el paciente a nivel laboral o escolar, también han mostrado bastante eficacia en este grupo poblacional. Y pues por último, los invito a reevaluar ese concepto social del alcohol desde casa, desde nuestro interior y desde nuestro ser, porque realmente hay un concepto muy equivocado en donde asociamos cualquier situación o emoción positiva y negativa al consumo de licor. Listo. Bueno, doctora Ana Milena, muchísimas gracias. Realmente, pues, una información muy amplia. Realmente la reflexión es que el consumo del alcohol, pues, puede llevar a mil efectos, desde lo físico, desde lo mental, cómo puede afectar el trastorno de la personalidad, cómo puede incidir en los demás y todo lo que acarrea el consumo del alcohol. Doctora Ana Milena, por acá en el chat nos hicieron unas preguntitas, importante leerlas. De pronto, pues en el transcurso de la presentación hayan sido despejadas esas inquietudes, pero vamos a mirar. Por acá nos dice Andrés, eh, un saludo para Andrés y nos dice que cuando es al contrario que cuando se bebe menos licor, la persona se emborracha. ¿A qué se debe? Ujú. Sí, eso también es una como de las fases, por decirlo así, de la dependencia alcohólica. Y cuando no hay una regulación hacia la baja, se llama eso, que se eliminan esas sillitas del inhibidor, sino que hay una sobreestimulación, hay muchas, entonces se puede presentar esta situación en donde antes se emborrachaba con 10 cervezas y ahora con 5, ¿cierto? Entonces es como una de las fases de este proceso de dependencia o de adicción al consumo. Bueno, y por aquí Gabriel Jaime Grisales nos pregunta, ¿la amnesia lagunar en qué se basa? ¿O por qué se vuelve frecuente en ciertas horas o en ciertos momentos de estrés? Ujú. La amnesia lacunar significa parches, ¿cierto? O sea, como periodos, no alteración global de la memoria, sino unos periodos muy puntuales. Y pues son esos periodos puntuales que pueden ser horas, minutos o eventos específicos en donde o hay mayor concentración de licor en la sangre, entonces se apaga completamente, por decirlo así, el sistema nervioso central, o incluso hay amnesias también episódicas o lacunares asociados no solamente a este tema del consumo del licor, sino por ejemplo personas con respuestas emocionales muy intensas, con una mala noticia o que hacen episodios de pánico que no recuerdan ciertos momentos. Entonces puede ser tanto al periodo de mayor intoxicación como el periodo de mayor tensión emocional cuando no es asociado al consumo. Bueno, doctora Ana Milena, ya esperamos que hayan sido despejadas las inquietudes de los participantes que lo han manifestado a través del chat. Bueno, ya por el momento no tenemos más manifestaciones ni inquietudes. Bueno, por acá Luis Fernando nos dice, buenas noches, quisiera preguntar, mi hijo estuvo internado en Servit, Carmen de Viboral y va a Calasanz. Nos hemos dado cuenta en esta semana que hay reincidencia en el alcohol. Lo hemos confrontado y no lo reconoce, doctora. Esto es como o sea, nos está compartiendo la experiencia Luis Fernando. Ah, ¿qué hacer? ¿Qué Listo. hacer? Sí. Ajá. Bueno, mira, pues primero notificar al personal que está apoyando el proceso ambulatorio, allá al equipo terapéutico en Calasanz. En los procesos normalmente se puede hacer pruebas de tóxicos o específicamente del consumo de alcohol y pues también en ese vínculo terapéutico evaluar a nivel individual al paciente como para que logre aumentar como la situación. Bueno, listo. Yo creo que ya por el momento esperamos que para Luis Fernando haya sido claro.
Vamos a mirar por acá. Bueno, nos dice que muchas gracias. Andrés también dice que excelente, muchas gracias. A ustedes, familias, por la participación. Un agradecimiento muy especial a la doctora Ana Milena, que nos ha traído esta información tan importante. Esperamos que las familias hayan quedado con todo este contenido, con la reflexión. Doctora, no sé si de pronto a través de nuestros profesionales, trabajadoras sociales, les podamos compartir la presentación para que ellos puedan indagar y profundizar más acerca de este tema que la verdad fue muy valioso y muy enriquecedor para nuestras familias. Ujú, claro que sí, esa presentación se las pueden compartir. Igual también queda grabada esta charla, entonces también la suben a los canales de Servir. Por acá hay una anotación, una pregunta, dicen ¿qué es OH? Sí, en realidad me disculpan, se me olvidó aclarar que o sea, la forma de abreviar el alcohol es así, OH, ¿cierto? Entonces por eso aparecía Ujú. OH en las diapositivas. Muchísimas gracias a ustedes y espero que haya sido como un espacio de aprendizaje y reflexión. Bueno, y lo que decía Muchas la gracias, doctora Ana doctor. Milena, recuerden que nuestra sesión académica queda también registrada en nuestro canal de YouTube. Allí pueden visitar nuestro canal y volver a ver la presentación, inclusive compartirla con otras personas que puedan profundizar e indagar sobre este tema tan importante como es el impacto y los efectos del alcohol en la salud. Doctora Ana Milena, muchas gracias y por supuesto a todas las familias que nos acompañaron el día de hoy.